Venezuela, nuestro país, figuró entre los 5 países con mayor número de solicitudes de asilo en la Unión Europea el año pasado, 2022. Son 50.833 solicitudes. Con ese número quedó de cuarto, detrás de Siria, Afganistán y Turquía. Es decir, Siria, Afganistán, Turquía y Venezuela. Es, de hecho, récord en solicitudes desde el año 2016. Todos estos datos de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. De ello queremos hablar y lo hacemos con Gustav Brockmeyer, politólogo, investigador, director ejecutivo de Equilibrium Sende, Centro para el Desarrollo Económico. Gustav, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti te agradecemos por atendernos siempre. A ver, Gustav, razones en el mundo son muchas, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, eso moviliza gente, otras guerras que también están planteadas, conflictos, el tema económico hace que la gente migre, conflictos políticos. Bueno, y los venezolanos pues tienen también sus razones. No es cierto que se haya detenido la migración, el éxodo quizás sí ha cambiado algún destino, incluso formas de llegar a esos destinos. En materia migratoria, ¿cómo analizar ese dato grueso de 50.000 solicitudes de asilo de venezolanos en la Unión Europea, siendo el cuarto país? ¿Cómo lo lees? Lo que nos está diciendo este dato es que las dinámicas migratorias, bueno, este y muchos otros datos, es que las dinámicas migratorias están cambiando en cierta forma. Estamos pasando de un periodo muy fuerte de 2, 3 años, donde la mayoría de las personas que salían de Venezuela salían sin planificación y a los destinos más cercanos en la región, Colombia, Perú, Ecuador. Lo que estamos viendo ahora es que los venezolanos están empezando a tratar de apostar por destinos un poco más atractivos en cuanto a la estabilidad económica que pueden ofrecer esos países, y esto tiene que ver no solo con Venezuela, sino tiene que ver con las dinámicas que estamos viendo en la región, Sí. donde periodos de incertidumbre y inestabilidad han aumentado un poco en los países receptores, y eso ha impulsado a que venezolanos, tanto en Venezuela como en los países que habían migrado previamente en América Latina, estén empezando a pensar en migrar hacia Estados Unidos, y por eso vimos el año pasado un aumento significativo en los ingresos o en el tránsito hacia los Estados Unidos. Están empezando a pensar en Europa. Entonces estamos viendo cómo las dinámicas están cambiando, y eso yo creo que es algo importante a analizar y a considerar en estos próximos meses que va a venir, porque nuestra expectativa es que esta dinámica siga yendo en esa dirección. Ahora, entendiendo las dinámicas, los destinos, en fin, lo cambiante que es el tema migratorio, sí me llama la atención por qué la figura del asilo, Gustav. Te pregunto, ¿es más fácil obtener un asilo que algún otro beneficio migratorio? ¿Es más económico el asilo? ¿Qué beneficios tiene y por qué es el asilo? ¿Por qué destaca? Para ver, el asilo es un modelo que está diseñado para personas que vienen de situaciones complejas y donde no se presenta una posibilidad de migrar bajo un formato laboral, de migración de trabajo, un migrante laboral, como se suele llamar, que suele ser el principal mecanismo de migración, ¿no? Cuando una persona migra a cualquier país de forma planificada, normalmente lo hace para estudiar o lo hace para trabajar, requiere de que haya alguien en ese país que lo vaya a emplear, Sí. para que con ese argumento entonces pueda tramitar una visa, pueda tramitar su residencia. El asilo está diseñado para personas que vienen de situaciones complejas y requieren de protección internacional. En la práctica, ¿en qué se traduce esto? El asilo es la única manera para estar regular en Europa para muchas de las personas venezolanas que están tratando de ir hacia allá. Y es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, el asilo se vuelve el único mecanismo, y esto no solo está ocurriendo en Europa, está ocurriendo también en Latinoamérica. El asilo se ha vuelto el único mecanismo para muchos venezolanos poder estar o aspirar a estar de forma regular en esos países. Ah, países receptores, es verdad, y lo dicen los expertos, Gustav, terminan beneficiándose de la migración, del aporte de los migrantes. Termina siendo buena la migración incluso para el país que recibe, pero también hay que ser realistas. Recibir una enorme cantidad de migrantes en poco tiempo en un mismo lugar genera un lógico caos inicial. Esa visión más allá del estudio y de lo que confirma, de lo que confirman los antecedentes, ¿lo entienden los países hoy? Depende de los países, depende de su política general. O sea, estamos viendo para ver, por ejemplo, nosotros hemos levantado data en Perú, Ecuador, República Dominicana y Panamá respecto al impacto económico de la migración venezolana,
Y en los 4 países, los datos nos dicen que incluso en este momento, con una situación compleja, lo que deja la migración al fisco es más de lo que consume. Entonces, muchos países han empezado a entender este proceso y han empezado a crear procesos de regularización para poder aprovechar ese capital humano. Pero es que requiere de políticas públicas aprovechar ese capital humano. Esto no sucede así nomás. Entonces, los procesos de regularización que se están dando en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, en Perú, son un reconocimiento de que para poder aprovechar ese capital humano tiene que estar en una situación regular, tiene que poder ejercer en su trabajo, en su profesión, en lo que sea bueno esa persona, tiene que poder acceder a salud, tiene que poder acceder a educación. Entonces requiere de una intención de los gobiernos de decir, oye, yo quiero aprovechar este capital humano al máximo posible. Si esa intención no está, es muy complejo que se logre exprimir los beneficios de la migración, por decirlo de alguna manera, que se logre aprovechar los beneficios de la migración si no se tienen políticas públicas que generen procesos de integración. Claro. Ya no hablando de Venezuela, porque de nuevo, Venezuela ocupa el 4º lugar, eso por detrás de Siria, de Afganistán y de Turquía. Pero sí leo que de los países más demandados en términos de asilo son Suiza y Noruega. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Suiza y Noruega? No, yo imaginaré que la respuesta está en que son de los países más estables en el mundo, ¿no? Son países que ofrecen un sistema de protección social bastante desarrollado, son países que tienen una demanda también por personal, sobre todo joven, profesionales. Entonces, obviamente, se vuelven países extremadamente atractivos para cualquier migrante sin importar su nacionalidad. Entonces, la toma de decisiones de las personas al final va hacia dónde puedo tener mayor garantía de estar bien. Y esos países son países que dan una imagen a lo mínimo de poder ofrecer eso. Claro, claro. Gustav, gracias por atendernos siempre. Un privilegio contar contigo. Muchas gracias, Román. Cuídate. Feliz día igual. Gustav Brockmeyer, politólogo, investigador, director ejecutivo de Equilibrium Sende, Centro para el Desarrollo Económico. 7:45, Men Without Hats. Luego de escuchar